El primer libro de Moisés, llamado Génesis. Capítulo 4. Caín y Abel. Y conoció Adán a su mujer Eva. Es la connotación bíblica de la unión de marido y mujer en lo que respecta al acto sexual, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primer niño nacido de esta unión, y concluirá exactamente como el Señor dijo, con dolor. Y dijo, he adquirido varón por voluntad del Señor. Al emplear Eva el título Señor, que significa el Dios del pacto, y lo que se refiere a la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, verso 15. Ella pensaba que Caín era el prometido. Obviamente, no comprendía que le era imposible al hombre caído por crear al Redentor prometido. Y después dio a luz a su hermano Abel. Abel significa vanidad. Siendo Caín el mayor, muestra que Eva ya se había desilusionado de su primogénito. Indudablemente, se había observado rasgos que ella sabía que no podía ser la simiente prometida. Ella estaba perdiendo la fe en Dios. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ambos eran oficios honorables. Y aconteció andando el tiempo. La frase utilizada aquí se refiere a un largo periodo indefinido, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Probablemente fue la primera ofrenda que trajo. Aunque el Señor le había explicado a la primera familia la necesidad del sistema expiatorio, es a saber, si ellos habían de tener cualquier clase de comunión con Dios y el perdón de los pecados. Hay prueba de que Dan, al menos por un tiempo, ofrecía sacrificios. Caín sabía el tipo de sacrificio que el Señor aceptaría, pero se rebeló contra esa amonestación, exigiendo que Dios aceptara la labor de sus manos, lo que Dios no podía aceptar. Así que tenemos, en las personas de Caín y Abel, los primeros ejemplos de un hombre religioso del mundo y un hombre genuino de fe. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de los mismos. Es lo que Dios demandó. Fue un sacrificio de sangre de una víctima inocente, un cordero, que declara el hecho de que Abel reconoció su necesidad de un redentor, y uno que vendrá quien redimiría la humanidad perdida. La ofrenda de Abel fue un tipo de Cristo y el precio que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera ser redimido. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, como fue indicado. Se trataba de un tipo de Cristo y la cruz, la única ofrenda que Dios respetará. El altar de Abel es hermoso a los ojos de Dios y repugnante a los del hombre. El altar de Caín es hermoso a los ojos del hombre y repugnante a los de Dios. Estos altares existen en la actualidad, alrededor del uno que representa a Cristo y su obra expiatoria. Pocos están reunidos. Alrededor del otro, muchos. Dios acepta el cordero inmolado y rechaza el fruto ofrecido. Y puesto que la ofrenda fue rechazada, por lo mismo, el oferente fue rechazado. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Volvamos a decirlo. Dios no tiene respeto por ningún camino de salvación propuesto, aparte de Jesucristo y el crucificado. Primera a Corintios, capítulo 1, verso 23. Primera a Corintios, capítulo 2, verso 2. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Lo que llenó a Abel de paz, llenó a Caín de ira. La mente carnal muestra su enemistad contra toda esta verdad que alegra y satisface tanto al corazón del creyente. Entonces el Señor dijo a Caín, Dios ama a Caín, tanto como a Abel, y también desea bendecirle. ¿Por qué te has ensañado? El altar de Abel habla del arrepentimiento, de la fe y de la sangre preciosa de Cristo, del Cordero de Dios sin mancha. El altar de Caín habla del orgullo, la incredulidad y la autojusticia, que es la justicia propia, lo que siempre produce ira. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? La ira, de una forma u otra, acompaña la autojusticia, pues es lo que plagaba a Caín. La justicia de Dios solo se obtiene por medio de la cruz, mientras que la autojusticia es por dependencia en las obras. Si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Si traes el sacrificio correcto, en el cual colocarás tu fe. Y si no hicieres bien, el pecado.
Una ofrenda por el pecado está a la puerta. Un cordero estaba a la puerta del tabernáculo. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le prometió a Caín dominio sobre la tierra de aquel entonces. Si él solo hubiera ofrecido y puesto su confianza en el sacrificio correcto, en el momento presente, él promete lo mismo a todos los que confían en Cristo. Mateo capítulo 5, verso 5. Caín asesina a Abel. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. El primer asesinato. La religión de Caín fue demasiado refinada como para matar a un cordero, pero no tan culta como para matar a su hermano. El camino de salvación de Dios llena el corazón de amor. El camino de salvación del hombre lo inflama con odio. La religión siempre ha sido la causa principal del derramamiento de sangre. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Adán peca contra Dios y Caín peca contra el hombre. Al unir la conducta de ambos, el pecado se tiene en todas sus formas, y eso en la primera página de la historia de la humanidad. Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Él se mostró un mentiroso al decir, no sé. Fue malvado y profano al pensar que podría ocultar su pecado de Dios. Injusto al denegar ser el guardián de su hermano. Obstinado y desesperado al no confesar su pecado. Y él, Dios, le dijo, ¿qué has hecho? Se trata de los pecados del hombre, el fruto de su naturaleza pecaminosa. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Existen evidencias bíblicas que Caín degolló a su hermano. Y así, con el primer derramamiento de sangre humana, surgió ese pensamiento siniestro, conferido divinamente, que la tierra no concederá paz al que cruelmente ha manchado su hermosa faz con el flujo de vida del hombre. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Caín repudió la cruz, asesinó a su hermano, y ahora es maldecido por Dios. La primera maldición que Dios dirigió contra un ser humano, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Fue el principio de lo que ha resultado ser una saturación. Desde aquel entonces hasta ahora, la tierra ha estado empapada con la sangre de víctimas inocentes. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Indica el hecho de que Caín había contaminado la habitación del hombre, y ahora, al cultivar la tierra, ésta se le opondrá como un enemigo. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Muestra la búsqueda, no por una mejor suerte, sino por empuje de una mala conciencia. Entonces dijo Caín al Señor, demasiado grande es mi castigo para ser soportado. Caín no vio la inmensidad de su pecado, sino la severidad de su castigo. En otras palabras, no hubo arrepentimiento. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra. El pecado de Adán causó la expulsión del círculo íntimo, el de Caín del externo. Y me ocultaré de tu presencia. Ocultarse de la presencia de Dios es no ser considerado por Dios y no tener cuidado de su protección. Y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, un errante. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Querrá matarme. La referencia de Caín a otros individuos demuestra que en unos 100 años o más desde que Adán y Eva fueron creados, los primeros padres tuvieron otros hijos. Para entonces, bien pudo haber varios millares de personas en la tierra, y sin duda fue así. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Se le permitió a Caín vivir para que él pudiera ser una advertencia perpetua para los demás que no se debe derramar la sangre de su prójimo. Sin embargo, muy pocos prestaron atención, como pocos en la actualidad. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. No se nos dice cuál fue la señal, pero obviamente todos sabían. La primera civilización. Y se alió Caín de la presencia del Señor. Los que están en rebelión en contra de Dios
no desean en absoluto su presencia, y por razones obvias. Y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa andar errante. La mayoría de la raza humana anda errante porque no conoce a Dios y, por consiguiente, no tiene paz. Y conoció Caín a su mujer, terminología bíblica para indicar la concepción, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. En realidad significa, estaba construyendo, o comenzaba a construir. La idea es que no estaba terminada, y así ha sido y es, con la raza humana. En cuanto a los inconversos, prácticamente nada está terminado por completo, simplemente porque lo que construyen no satisface. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Conlleva la idea, debido al significado del nombre Enoc, que esta ciudad sería un lugar de educación y aprendizaje, pero era educación y aprendizaje sin Dios. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró fue el padre de Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Todo esto aconteció unos 300 años o más después de la creación de Adán y Eva. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. El primer caso de poligamia anotado en la Biblia. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en carpas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Parece que Jubal fue el creador de instrumentos musicales. El oído del hombre ahora está lleno de otros sonidos que los que proceden del Calvario, y su ojo está lleno de otros objetos que de un Cristo crucificado. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, instructor de artífices de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Noamá. Tubal Caín fue el primero en comenzar a trabajar con metales. Probablemente el nombre de Caín fue añadido para demostrar que estos eran los cainitas. Noamá significa hermosa. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis dichos, que varón he matado por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es el primer poema inscrito en la historia de la humanidad. Como mucha de la poesía desde ese entonces, glorifica la inmoralidad y el asesinato, y niega la ira venidera. Desde entonces el hombre ha tratado de negar el juicio. Sin embargo, un día vendrá el juicio. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. La simiente espiritual renovada. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Después de tratar con la línea de Caín, en el inicio de la corrupción de violencia, Moisés vuelve otra vez a los años al nacimiento de Set. El Espíritu Santo señaló a Set, porque él era del linaje de Cristo. El nombre Set significa sustituto designado. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Cuando Caín nació, Eva dijo, he adquirido un varón del Señor, lo que indica que ella creyó en el pacto de Génesis capítulo 3 verso 15. Ahora ella emplea el término Dios. En efecto, afirma que ha perdido la fe en el pacto. Como se ha dicho, esta sería la simiente por la cual Cristo vendría, pero a causa de la incredulidad, Eva no lo entendía ni lo creía. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. El nombre Enos significa hombre enfermizo, mortal, decadente. Ya se comienza a entender los terribles resultados de la caída. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Probablemente se refiere al desprecio. Es posible que la familia de Caín, al darse cuenta ahora de que Set había tomado el lugar de Abel como el primogénito o el designado, se refiere despectivamente a ellos como el pueblo de Dios o el pueblo del Señor.